Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de sus clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús. Estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Hola amigos y amigas, estamos en estos días de la Pascua, porque la Pascua no solo es el domingo de Pascua, sino que tiene una repercusión, como un eco, en los 8 días después, los 8 días siguientes al domingo de Pascua, son también el día de la Pascua, como el día mismo de la Pascua, prolongado. Y luego existe el tiempo pascual que va a concluir en Pentecostés. Por eso la Iglesia siempre nos presenta estos evangelios en donde Jesús se hace presente en la comunidad cristiana justamente para darnos a conocer la continuidad de aquel Jesús que pasó predicando en la tierra de Palestina, en Galilea, y luego este otro Jesús que es el Jesús pascual, el Jesús de la Iglesia. Hay una continuidad entre aquel Jesús que luego es crucificado y luego ha resucitado. El Evangelio dice que estaban los discípulos reunidos y las puertas estaban cerradas, las puertas del lugar donde estaban cerradas. Y ahí se encontraban los discípulos. Nos hace pensar a esta iglesia que muchas veces tiene las puertas cerradas. Por eso esto nos lleva a preguntarnos qué iglesia somos. Muchas veces hemos sido una iglesia con puertas cerradas. Deseamos ser una iglesia con las puertas abiertas. Muchas veces el miedo nos ha hecho cerrar las puertas. ¿Por qué? El Evangelio dice: por temor a los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Aquellos que no aceptan el proyecto de Dios, los que no aceptaron el plan de Dios. Entonces, por temor a los judíos, estando las puertas cerradas. La Iglesia ha tenido históricamente muchos miedos por los cuales ha tomado distancia del mundo, y esto ha sido ciertamente una desventaja real, y ha perdido la Iglesia a la hora de ser sal de la tierra y luz del mundo, a la hora de ser una propuesta evangelizadora. La evangelización se pierde cuando se pierde el contacto, quizá por muchos miedos, y entonces nos encerramos. Decíamos que históricamente la Iglesia se ha encerrado. Por ejemplo, cuando la ciencia ha tenido algunos descubrimientos, y entonces la Iglesia se ha encerrado pensando que estos descubrimientos pueden ir en contra de lo que dice la fe. Algunos descubrimientos científicos son verdades que no tienen por qué oponerse a la fe. Justamente la fe y la razón, la fe y la ciencia, no deben oponerse, sino que deben mutuamente colaborarse, deben colaborar mutuamente, deben ir juntas y se deben ayudar mutuamente.
Por ejemplo, el caso de Galileo, cuando la iglesia tuvo una postura cerrada, que luego el Papa Juan Pablo II tomó obviamente otra posición. Frente, por ejemplo, al evolucionismo, pareciera que el evolucionismo hubiera dicho una palabra totalmente opuesta a lo que dice la Biblia. Ciertamente, el evolucionismo enriquece lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice el qué y la ciencia nos dice el cómo. La Biblia nos va a decir que Dios ha creado al hombre. La ciencia nos va a decir entonces la manera, el cómo. O por ejemplo, algunos descubrimientos arqueológicos contemporáneos respecto de algunos textos, por ejemplo, que son textos que ya estaban escritos antes de la Biblia y que luego fueron incorporados a la Biblia. Por ejemplo, lo del Arca de Noé, este texto y tantos relatos mitológicos de los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, por ejemplo, se han encontrado muchos textos que fueron incluidos en la Biblia con un sentido nuevo que le da el autor bíblico. Entonces, no tenemos que tener miedo, sino que la iglesia debe abrirse en el diálogo evangelizador. Siempre el diálogo es evangelizador. Llega Jesús y se pone en medio de ellos. No es que se aparece, no se trata de una aparición. No se habla de una aparición en el Evangelio de Juan, se habla de una presencia nueva. Esta es la presencia del resucitado. Jesús es el mismo, pero no es lo mismo. Es el mismo Jesús el que ha pasado predicando el Evangelio, predicando el reino de Dios. Es el mismo Jesús crucificado, el mismo que ha resucitado, pero no es lo mismo, no está presente está presente de una manera nueva, no está presente con aquella dimensión física, corpórea, carnal que tenía cuando estaba en la tierra de Palestina. Por eso, si dijéramos, ¿podemos hacernos una selfie con Jesús? No podemos hacernos una selfie con Jesús resucitado, porque la presencia de Jesús resucitado no es una presencia perceptible a los ojos. Cuando los evangelios hablan de esta presencia de Jesús, no es una aparición física, no es una aparición corpórea material, sino que es una presencia nueva de Jesús en la comunidad cristiana. ¿Qué les muestra Jesús, según el Evangelio de hoy, a los discípulos? Les muestra sus manos y su costado. Las manos son el símbolo del quehacer humano, pero en este caso las manos nos llevan a pensar en las manos de Dios, las manos que han hecho al hombre. Y en estas manos de Dios pensamos también las manos de Jesús, Jesús que pasó haciendo el bien, curando a los enfermos, sanando a los leprosos, estas mismas manos con las cuales Jesús lavó los pies a los discípulos, estas mismas manos que tocaron los ojos de aquel ciego por los cuales este ciego comenzó a ver. Estas son las manos. La mano es signo de bendición. Y estas manos con los clavos, quisiéramos que estas manos ya no tengan los clavos y que este costado esté sellado. Pero el Jesús resucitado tiene aún las marcas del crucificado, porque ciertamente son las marcas del amor. La marca del costado, las marcas de las manos de Jesús son las marcas del amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo en la cruz. Entonces, esta cruz, estos signos, estas señales del crucificado, no podemos borrarlas, al contrario, están integradas en el hecho de la resurrección. Y luego el costado abierto del cual dice el Evangelio que emanó sangre y agua. Jesús muestra a los discípulos este costado abierto. La sangre es signo de la vida, también el agua es signo de la vida. Entonces, esta vida que Jesús tiene, que Jesús da, con lo cual nos da vida nueva, muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. El Evangelio continúa diciendo que los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. ¿De qué alegría se trata? No es una alegría superficial y pasajera. Es la alegría de saber que la vida donada no es una vida perdida. Los discípulos tienen esta percepción entonces, que la vida entregada no es una vida perdida, sino que permanece eternamente en el mundo de Dios. Esta es la alegría que percibieron los discípulos cuando vieron al Señor resucitado, cuando experimentaron en el corazón la presencia de este Jesús resucitado. Luego aparece un personaje que es Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, que no estaba con ellos cuando llegó Jesús.
¿Qué pasa con este Tomás? Muchas veces se ha dicho tanta cosa de Tomás, se le ha llamado el incrédulo, se lo ha asociado al ateo. No es Tomás el ateo. Tomás es un creyente que muchas veces vive desilusiones. Es el mellizo. ¿El mellizo de quién? El mellizo de cada uno de nosotros. O de mucha gente que en la comunidad cristiana va y viene como Tomás. Este Tomás que no estuvo presente, que estaba afuera. De esta gente que muchas veces vive desilusiones en la vida eclesial, en las parroquias. Y entonces esta gente que no es que no crea, solo que tiene heridas históricas respecto a la vivencia eclesial. Bueno, este es el Tomás que vive estas desilusiones. ¿Cuántas veces nosotros estamos presentes en este Tomás? Este Tomás no solo es un personaje concreto de la historia, sino que representa a cada uno de nosotros, nos representa a cada uno de nosotros. Luego lo que dice Tomás es Señor mío y Dios mío, una hermosa proclamación de fe. Por lo tanto, no podemos decir que Tomás es el incrédulo, Tomás es el creyente. Y finalmente, la sentencia de Jesús, felices los que creen sin haber visto. El escritor del Evangelio quiere animar a las comunidades cristianas que no han visto a Jesús a que puedan ver con el corazón a este Jesús. Ver con el corazón significa creer. Esto significa creer, ver con el corazón. Las comunidades cristianas estamos en estas condiciones de Tomás. No hemos visto al Señor con los ojos físicos, sin embargo creemos en Él. Aquí estamos todos en esta experiencia interior de encuentro con Jesús resucitado, en el cual lo vemos con los ojos de la fe. Y finalmente, la Eucaristía es la presencia de Jesús. La iglesia está presente, se congrega y ahí Jesús se hace presente. Por eso es importante la dimensión comunitaria de la fe. Es importante pensar que la fe no se vive como una experiencia solo de cada uno con Dios y nada más, sino que en la comunidad se hace presente Jesús y entonces reclama esa presencia de Jesús, nuestra presencia, para que entonces podamos hacer esa experiencia de Jesús resucitado. La Eucaristía justamente es la presencia de Jesús. Jesús se hace presente y cuando estamos presentes nosotros en la Eucaristía podemos justamente hacer esta experiencia de encuentro con Él. Por eso en este tiempo pascual no perdamos de vista la dimensión comunitaria de nuestra fe. El Señor está en la comunidad, está en cada uno de nosotros. Su presencia de resucitado es real, es una presencia absolutamente real, que nosotros percibimos por la fe y celebramos en cada Eucaristía dominical. Hasta la próxima.